Saludos, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tendremos como invitado especial a Servio Tulio Castaño, quien es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, con quien hablaremos sobre diversos temas de interés colectivo, pero como siempre, primero quiero tocar un tema breve. Señores, miren, durante lo que va de año van 974 niños que mueren en los hospitales públicos del país, niños neonatos, niños que mueren por deficiencias médicas y a veces por negligencias médicas. Una por deficiencias hospitalarias en el sentido de que a veces no hay instrumentos necesarios para mantener vivos a esta gran cantidad de niños, y en otras ocasiones porque los médicos sencillamente cometen algún tipo de negligencia. Pero los registros del propio Departamento de Salud del país registra que son 974 niños. Y las proyecciones son que sobrepasemos los 1.200 porque, según los datos, están muriendo 79 niños cada semana en los hospitales. ¿Por qué toco este tema? Bueno, porque ese para mí es un problema fundamental que demuestra la crisis que tenemos en República Dominicana, sobre todo en el sector hospitalario. Y demuestra para mí también la indiferencia que tiene el gobierno ante temas tan fundamentales como estos. A eso sumémosle que durante esta semana hubo grandes escarceos por la muerte de una señora en un hospital público del país porque sencillamente el médico que le atendía la dejó recién operada, salió del hospital y fue a atender otros asuntos de interés privado. ¿Por qué? Porque esas consultas privadas le reditúan mejor, le dan mucho más dinero. Todo eso pasa en República Dominicana. Nunca hemos visto que se somete a un médico, nunca hemos visto que un director de hospital sale sancionado, nunca hemos visto que un ministro de Salud Pública es sentado en el banquillo del Congreso ni en el banquillo de un tribunal. ¿Por qué digo de un tribunal? Porque la negligencia médica está tipificada en nuestro Código Penal. Una muerte por negligencia médica no es un asunto que se sanciona simplemente con una carta en el Ministerio de Salud. Es algo que tiene que ir mucho más allá del Ministerio de Salud e ir hacia los tribunales en donde hay que aplicar algún tipo de sanción para ver si corregimos. Pero lo que más me llama la atención y lo más doloroso es que los medios de comunicación de este país casi nunca se hacen eco mucho más allá de la simple divulgación en el periódico el primer día. Nadie se dedica a hacer reportajes y ese tipo de cosas sobre esa realidad tan cruel que padecen nuestros hospitales y que padecen nuestros niños y niñas en los hospitales. Lo último ocurrió en el día de ayer. Ustedes saben lo que es que un hospital de República Dominicana, el Marcelino Vélez, su segunda planta tenga que ser cerrada. ¿Por qué fue cerrada esta segunda planta? Porque hay una plaga de chinches. Una plaga de chinches en el área de niños neonatos. Es decir, el área que se supone mejor higienizada, el área mejor preparada, mejor adecuada. Las chinches son productos del hacinamiento y están en los lugares casi siempre sucios y los lugares que están muy abultados. ¿Ustedes saben dónde estaban esas chinches? La mayoría en el vestidor de las enfermeras. Se supone que si las chinches están en el vestidor de las enfermeras las llevan en sus ropas y estas a su vez las transmiten a los niños. Que nada pasa en República Dominicana con situaciones tan peligrosas como esa, una crisis, una inundación de chinches en un hospital público de República Dominicana, en pleno siglo XXI. Pero eso no importa al presidente Danilo Medina, eso no importa al ministro de Salud, porque alguien debe ser sancionado. No es posible que el director de ese hospital no sepa, no se dé cuenta de lo que allí pasa. Pero ustedes saben qué es lo peor. Lo peor es que el presidente Danilo Medina, que todos los ministros van a reunirse en el Partido de la Liberación Dominicana, en el Comité Central, para discutir algo que no le importa al país, un problema que es sencillamente de ellos, pero ahí sí hay voluntad. Mientras el país se cae, mientras los hospitales pasan este tipo de cosas, mientras mueren 974 niños, mientras un área hospitalaria hay que evacuarla porque está cundida de chinches, el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana se va a reunir para ver qué va a pasar, si va a ser Danilo el candidato, si es Leonel Fernández. Y nadie, absolutamente nadie dice nada. Todas las cámaras y micrófonos de todos los medios de comunicación, ustedes los verán concentrados en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, pero no ha visto usted un solo, o quizás lo haya, pero con muy poca relevancia, haciendo un reportaje, descubriendo, diciendo verdades sobre lo que está pasando
En un país de verdad que mueran 974 niños es como para que se cambie el gobierno, es como para que el presidente tenga que responder, es como para que el ministro tenga que responder. Pero nada, estamos en República Dominicana, que continúen en eso porque algún día la montaña para un ratón. Vámonos a comerciales porque cuando regresemos ya está con nosotros Servio Tulio Castaño, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros Servio Tulio Castaño, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, con quien vamos a hablar largo y tendido de varios temas nacionales. El hombre los conoce casi todos, pero antes vamos a hacer una breve reseña sobre este importante hombre del país. Servio Tulio Castaño Guzmán nació en el año 1962 en una familia de abogados en la que solo uno de sus hermanos ejerce otra importante profesión, que es la medicina. Estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se graduó con honores. Hizo posgrado en Derecho Civil, Derecho Penal, en Ciencias Públicas y en Relaciones Internacionales. También tiene maestría en Derecho Empresarial, maestría en Legislación Económica y maestría en Pensamiento Social, y en la actualidad es profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ha trabajado en la Cancillería como embajador en la División de Estudios Internacionales. Le tocó manejar la parte de la política exterior del presidente Leonel Fernández en su primer periodo y ha sido consultor jurídico de Cancillería y también del Congreso Nacional. En la actualidad es vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia y un gallito de pelea en todos esos temas. Bienvenido a su programa Verdades al Aire. Gracias por la invitación, de verdad. Me honro de estar aquí, honestamente hablando. Es un programa que se está viendo mucho, ¿eh? O sea que te agradezco la invitación en honor a la verdad. Muchas gracias, hermano. Usted sabe que siempre hemos tenido con usted una relación profesional bastante importante para mí. Quiero comenzar con una pregunta que mucha gente se hace y un tema al que usted maneja con mucha fluidez. Ya van 4 recursos de inconstitucionalidad a la ley electoral. ¿Cuál es su valoración sobre esto? Bueno, lo que pasa es que yo he dicho que esta ley del partido político, digámoslo así, es un punto de partida. Nosotros tenemos un sistema político que anduvo de su cuenta durante décadas y someterlo al orden va a dar mucha brega. Uno de los grandes retos de la Junta Central Electoral va a ser precisamente la implementación de esa legislación. Y de una u otra forma, todos este tipo de normas que someten al orden, al sistema político, en todos los países del mundo, cuando se aprueban, los partidos se resisten a su implementación. Pero ciertamente usted cree que esta ley tiene inconstitucionalidades. El propio presidente de la Junta Central lo ha dicho. Sí, lo que pasa, por ejemplo, cuando tú ves todo lo relativo a que el tema de la campaña negativa, o sea, la ley no te define el alcance, o sea, no especifica qué es campaña negativa, ni siquiera la remite al delito de difamación e injuria. Y ahí evidentemente de que la ley presenta un inconveniente. Y hay otros temas que tienen que ver con el derecho de asociación a lo interno de los partidos políticos que se ha venido cuestionando sobre todo desde la visión constitucional. ¿Usted cree que son ciertamente inconstitucionales esos puntos que esgrimen quienes han sometido esos recursos? Pudiesen ser inconstitucionales. Ahora, aquí hay una realidad, hasta tanto el Tribunal Constitucional no lo declara inconstitucional, esa es la ley. Y es la que está obligada, la Junta, a que los partidos cumplan. O sea que, pero el hecho de que el tribunal declare inconstitucional también esos son artículos de la ley, tampoco son los más relevantes. Ahí hay artículos que son real y efectivamente a lo que yo creo que la clase política y la sociedad debe de valorar. La ley en sentido general, cuando tú la lees transversalmente, la ley va a contribuir a fortalecer el sistema político. Pero si el tribunal lo declara inconstitucional, tenemos entonces que redefinir las reglas del juego de una ley que regirá un proceso interesantísimo para el país. Pero esos son aspectos de la ley. Acuérdate que no se ha recurrido inconstitucional al texto legal, sino a artículos específicos. Es una ley que tiene casi 80 artículos y lo que se ha invocado son unos 8 artículos, que vuelvo y te reitero, tampoco son los más relevantes. Los relevantes son de que la ley, todo lo que tiene que ver con el financiamiento, en fin, que de una u otra forma es una camisa de fuerza para los partidos políticos. Y yo creo, vuelvo y te reitero,
que va a ser un reto no solamente para los partidos políticos, sino para la propia Junta Central Electoral, que los partidos cumplan esa legislación. Una de las debilidades, dicen algunos, es como que los partidos políticos no le están dando la suficiente credibilidad y respeto que esta ley necesita, porque será el árbitro de ese proceso electoral. ¿Usted no cree que es un error de los partidos no ayudar a fortalecer la propia ley? Mira, yo pienso que a lo inevitable se le da la bienvenida, eso es ley. Y yo creo que los partidos políticos tienen que entender que ellos son importantes y que todos los ojos de la sociedad están encima de ellos en esta ocasión. O sea, nosotros hemos visto que en la última década, sobre todo fundamentalmente en la última década, el sistema político se ha diluido. O sea, los niveles de credibilidad, las incidencias que tenían los partidos políticos hace 10 años, desde el punto de vista de la lógica institucional, eso fue lo que el viento se llevó. ¿A qué se puede atribuir Bueno, eso? a los niveles de desórdenes que existe a lo interno de esas organizaciones. Esas son instituciones secuestradas por cúpulas políticas. Desde que tú y yo nacimos, los líderes políticos en este país son los mismos. Es decir, no ha habido una alternabilidad a lo interno de las cúpulas de los partidos. Y eso evidentemente le ha hecho mucho daño al sistema político. Las cúpulas tienen secuestradas a los partidos. Bueno, si tú te ves quiénes son los presidentes de los partidos políticos hoy en día, son los mismos. Digo, yo no quiero que ninguno se muera, pero evidentemente que si tienen que morir para que sean sustituidas las cúpulas por lo otro. Pasó con Balaguer, con Peña Gómez, con Juan Bosch. El presidente Fernández es el presidente del PLD. Desde que se murió. Sécula secular. Bueno, y Quique Antún es el presidente del Partido Reformista desde que se murió Carlos Morales Troncoso, que asumió la presidencia cuando se murió el presidente Balaguer. Entonces son dinastías y eso desgasta el sistema político. ¿Qué pasa con esta ley? Y eso es parte de la resistencia que tú ves. Esta ley le garantiza la alternabilidad a lo interno de las cúpulas. Entonces tú ves que hay una resistencia. Obviamente la ley también es injusta. Por ejemplo, con el tema del financiamiento. Yo creo que la ley fue injusta con los partidos minoritarios. Porque muchos de esos partidos no se han dado cuenta. Porque esa es otra cosa. A veces... ¿Injusta en qué sentido? Bueno, ¿por qué? Porque les reserva el 20% para que quienes sacaron menos del 5%, pero más aún. De ese 20%, el 12% le corresponde a los partidos que sacaron más de 1%. Se refiere al 20% de los recursos. Sí. Y los que sacaron menos de 1% se van a tener que repartir el 8% que queda, que son 24 partidos. ¿Y dónde está la injusticia? Porque si son minoritarios, si no han tenido todavía sí, pero cuando tú ves la lógica del financiamiento, la lógica no discrimina en esa dirección. La lógica del financiamiento es para de una u otra forma fortalecer al sistema político a través de programas de formación y una serie de cosas. Y eso no le va a dar a los partidos minoritarios. Esa es una realidad. En principio usted tenía un discurso en contra de las primarias abiertas. Usted decía que era un gran problema, que traerían problemas al sistema de elecciones y al sistema de partidos. Pero resulta que se está imponiendo las primarias abiertas por una razón fundamental. En un partido político. En la mayoría, porque es que los partidos tienen un elemento que es fundamental para unas primarias cerradas. Es que tienen padrón confiable y los partidos no los tienen. Así es. ¿Usted continúa con esa tesitura? No, ¿Cree que fíjate cuál era la posición nuestra y fue lo que se aprobó en el Congreso. Lo que se quería imponer en esa ocasión era que la modalidad única que se estableciera la primaria es abierta. Tú no le puedes imponer mediante ley, era lo que nosotros decíamos. Y gracias a Dios, el Congreso, cuando nosotros hicimos la propuesta desde el punto de vista jurídico, no político, tú no le puedes imponer a un sistema político una modalidad única de cómo ellos debieran de elegir sus candidatos. Eso es inconstitucional. Tú tienes que dejar que sean los partidos políticos quienes decidan internamente cuál es la que ellos quisieran elegir. Y eso fue lo que la ley aprobó. Entre esas modalidades está la primaria abierta. Ahora, yo no soy partidario de las primarias abiertas. Eso es otra cosa. Porque eso, de una u otra forma, desalienta la militancia a lo interno de los partidos políticos. Es decir,
¿Cuál es la lógica de tú ser miembro de un partido cuando quienes al final, quienes van a decidir, son personas que no son miembros de tu institución? Tiene una lógica porque el presidente no es el presidente de un partido, es un presidente del país. Y yo puedo no ser PLDista, pero para eso, pero quisiera que un candidato pero X. para eso ya existe ya las elecciones nacionales, que es donde ya tú como ciudadano ejerces ese derecho. Pero yo creo que se le debe... Tengo que tenerlo para el candidato por el que yo como ciudadano quiero votar. Pero entonces también. inscríbete en ese partido. No quiero inscribirme, pero quiero votar por ti, por ejemplo. Pero es que ahí hay un problema entonces, si ahí viene el derecho a asociación, y ahí eso atenta contra el derecho de asociación, porque hay derechos que se les reservan a los militantes de un partido. Evidentemente la ley fue más allá y aprobó como una de las modalidades la primaria abierta. Bueno, amén. Mira, hermano, quisiéramos saber tu valoración sobre los trabajos que está haciendo el equipo que conforma el Consejo Nacional de la Magistratura de caras a elegir los nuevos miembros, los nuevos jueces de las altas cortes. Pero esa respuesta, por favor, me la da cuando regresemos. Bien, continuamos con su programa Verdades al Aire con Servio Tulio Castaño, un hombre que puede batear todas las bolas que le tiren. Antes de irnos a la pausa le preguntábamos su valoración sobre los trabajos que está realizando el Consejo Nacional de la Magistratura para escoger los nuevos jueces de las altas cortes. ¿Usted está conforme? Claro que sí. Nosotros habíamos hecho una serie de observaciones cuando inició el proceso. Hemos visto que el Consejo ya aprobó un cronograma de trabajos. Nos pareció correcto, y fue una solicitud de la Fundación, de deslindar lo que es la selección de los jueces del Tribunal Constitucional y los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Hemos visto que eso fue lo que se aprobó. Hemos visto que la gente se ha venido animando. Ya al día de hoy hay más de 40 personas inscritas. Nosotros como fundación vamos a inscribir algunos que ya se han inscrito. Eso quería decirle, ustedes anunciaron al país que iban a seleccionar a algunas personas. ¿Cuándo harán ustedes ese proceso? Eso será el martes de la semana que viene. Nosotros tenemos una actividad el jueves, que es en donde vamos a debatir cuál es el perfil del juez constitucional. Acuérdate que en la jurisdicción constitucional, el componente ideológico, a mí me han criticado mucho porque yo dije en esta semana de que los jueces del Tribunal Constitucional son conservadores. Y es verdad que lo son. Tú nomás tienes que ver las decisiones de ese tribunal. Y me criticaron muchísimo. Pero de lo que se trata es de que en un tribunal constitucional, el componente que tú tienes que tener en cuenta para tú elegir a un miembro de esa alta corte es la ideología. Si es de derecha, si es de izquierda, si es de centro. Porque en un tribunal constitucional se dirime, se conoce la parte política de la justicia. ¿Usted podría darme 2 o 3 nombres de las personas que usted va a seleccionar? A mí me gustaría que un Cristóbal Rodríguez fuera juez del Tribunal Constitucional. Tengo entendido que ya se inscribió. Sí. ¿Quién más? Un Naces Perdomo a mí me encantaría. También se inscribió. O un Eduardo Jorge Prats. Él declinó. Flavio Darío Espinal, ¿no le gusta? Pero claro que sí. Y para una Suprema Corte de Justicia también. Pero y un Emanuel Esquea Guerrero. ¿Quién en este país objetaría a Emanuel Esquea Guerrero? Y te hablo de gente que está vinculada a la política. Nosotros fuimos los que propusimos a Milton Rey Guevara, como propusimos en esa ocasión a otras personas que estaban vinculadas a la política, porque a fin de cuentas en un tribunal constitucional el componente político es importante. Cuando tú te vas, por ejemplo, a todos los tribunales constitucionales o cortes constitucionales del mundo, y tú lo sabes, que estás haciendo una maestría en Derecho Constitucional, eso es lo que predomina. Ahora, ya
en lo que tiene que ver con la jurisdicción ordinaria, ya ahí la lógica es diferente. Y el reto del Consejo Nacional de la Magistratura no es ahora eligiendo los jueces del Tribunal Constitucional, eso ellos lo tienen fácil. Esos prestantes abogados que usted acaba de mencionar, ¿son parte de los que ustedes van a proponer? Evidentemente que sí. Por ejemplo, el juez Sergio Ortega, que es un juez de corte. Por ejemplo, Claudio Aníbal Medrano. Hoy, ¿qué tú dices del magistrado Suprián? Que es un especialista en derecho público, que ha publicado varias obras. Es decir, aquí hay gente que real y efectivamente, y así tú te encuentras con muchas personas que pueden de una u otra forma ser escogidos. Y yo creo que esos son los que van a escoger. Mire, hay gremios de abogados que están demandando que se cumpla con la ley, con la Constitución, en su artículo 180, que establece que una 3/4 parte de los abogados que van a esas altas cortes sean de carrera. ¿Usted está conforme? Sí, pero acuérdate que eso es para la Suprema Corte de Justicia. Sí, en ese caso específico, ¿usted eso favorece? Claro, sí, pero el Consejo está obligado, porque eso es una disposición constitucional. ¿Cuál es el reto del Consejo? Que no va a ser fácil. Y por eso había que deslindar los procesos. Por primera vez el Consejo Nacional de la Magistratura va a evaluar jueces de la Suprema Corte de Justicia que quieran repetir un periodo más. Eso no es fácil, Adolfo. En los países en donde se ha vivido esos procesos, se ha tenido que, y por eso ya se sometió a una modificación el reglamento, tú evaluar jueces de la Suprema Corte de Justicia, eso no es fácil. Eso no es fácil. Sobre todo porque tú tienes que motivar a quienes tú vas a separar de la institución. Pero lo más complicado es que una vez el Consejo Nacional de la Magistratura evalúe esos jueces y determine quién se queda y quiénes no, ellos van a tener que motivar y fundamentar esa decisión. Eso es uno de los beneficios de la legalidad hoy en día. Pero la motivación. La motivación. ¿Y qué sucede? Tú no sabes que en los países en donde se dan esos procesos existen los denominados mecanismos de impugnar. Sí. Y una de las principales formas de impugnación o razones es precisamente la falta de motivación. Precisamente. O motivación no consecuente. Precisamente. Entonces el Consejo va a tener que tener mucho cuidado con esos procesos de evaluación y definir los criterios que van a ellos a tomar en cuenta para hacer esas evaluaciones. Porque oye, ¿qué situación se da? La ley de organización judicial obliga a que la Suprema Corte de Justicia evalúe permanentemente a los jueces de la Suprema Corte. Por ejemplo, los jueces de la sala son evaluados por los que presiden esa sala. Por ejemplo, en el caso de la sala penal, Miriam Germán digo que debió porque nadie conoce esas evaluaciones, haber evaluado a esos jueces. Y a Miriam la evalúan ellos conjuntamente con el Pleno, quien a su vez el Pleno evalúa. Son todos compañeros, es probable que la emoción personal influya. Evidentemente que sí, por eso, en un proceso de selección o de ratificación de ellos, esas evaluaciones no son vinculantes, pero son un punto de partida. Son un punto de partida. Porque a fin de cuentas, esas son evaluaciones que hace la Suprema Corte de Justicia, pero en esta ocasión es el Consejo que tiene que evaluar. Mire, he oído la circulación de un adefesio jurídico. Digo yo, en el sentido de que hay quienes están proponiendo una corriente para tratar de que sustituyan a Milton Ray Guevara como presidente del Tribunal Constitucional. Eso es imposible. Imposible, entiendo yo. No, explíquele al país por qué. Es imposible desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista legal. ¿Por qué? Porque en el caso del magistrado Milton Ray Guevara, él no solamente fue de los que fueron electos por 12 años, sino que cuando tú lees el acta, él fue elegido como presidente por esos 12 años. Exactamente. Eso por un lado. Pero por otro lado, aquí no existe lo que existe en otros países, que es la rotación de los presidentes. Eso ni lo estableció la Constitución, ni lo estableció la ley del Tribunal Constitucional, ni de los procedimientos constitucionales.
ni el Consejo Nacional de la Magistratura tiene esa atribución. En el caso del Tribunal Constitucional, el presidente se nombra por el periodo que fue electo. Y en este caso, digo para que nadie se vaya a entusiasmar, Claro. pero eso lo tiene muy claro el Consejo. Ya eso, yo creo que el Consejo lo definió. Claro, como en este pero país se da aquellos cualquier cosa. que se puedan entusiasmar creyendo que el magistrado Milton Rey Guevara lo pueden en esta ocasión, como le pasó al magistrado Subero, que habiendo sido ratificado como juez de la Suprema Corte de Justicia, lo quitaron como presidente y nombraron como presidente al magistrado Mariano Germán. Pero eso se permitía en esa ocasión, pero en esta ocasión es imposible. En esta ocasión, la lógica es similar a la lógica del presidente de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Evidentemente allá son vitalicios. Claro. Pero aquí... Salvo que cometan un grave error. Claro, igual que aquí. Sí. Aquí si el magistrado Milton Rey Guevara, que no es el caso, cometiese un error, evidentemente de que la única forma de destituirlo ni siquiera es el Consejo, es a través de un juicio político. Claro. Impeachment. Es un impeachment. O sea que yo creo que eso no merece mayores debates, pero es bueno aclararlo para que... La gente esté clara. No, y para que la ciudadanía sepa cómo funciona la lógica. Por ejemplo, en Colombia, los presidentes de la Corte Constitucional se rotan cada año. En Perú es cada 3 años. Pero, por ejemplo, en Alemania tiene la lógica constitucional nuestra. En España se rota también. Cada 4, creo. Exactamente. En Costa Rica también se rota, pero porque lo estableció la Constitución y la ley de esas altas cortes. Aquí no. Mire, hermano, ¿cuál es la razón primigenia de la Fundación Institucionalidad de Justicia? Hago la pregunta porque a veces da la impresión de que a ustedes les interesan nada más los temas políticos y los temas judiciales. Yo tengo la impresión de que ustedes son más que eso. Evidentemente que sí. O sea, nosotros trabajamos el tema de la seguridad ciudadana. ¿Por qué ustedes no opinan en temas fundamentales? Digamos, aquí hay problemas de salud. Nunca he visto una posición fija de fundación. No, por porque... ejemplo, ahora se está exigiendo y ha sido producto de 5 paralizaciones, un aumento, una disminución en el precio de los combustibles. Así es. ¿Eso no les interesa? No, porque ese es un tema que tiene un componente económico, que ya eso lo manejan otras instituciones, diría yo, del sector empresarial. Pero nosotros no nos enfocamos estrictamente en los temas institucionales. O sea, en todo lo que tiene que ver con los procesos de formación de leyes que tengan un impacto institucional. A la muerte de 974 niños durante el año en hospitales, niños neonatos. Nos preocupa y nos llama la atención, porque ahí ya hay un problema. Entonces, una posición de ustedes como gremio fuerte de este país, ¿por qué nunca se ha visto? Pudiese ser, y hay casos en donde lo hemos hecho, no te creas, pero preferimos concentrarnos en temas que de una u otra forma van a contribuir para que situaciones como esa no pasen entonces. Porque aquí en este país, Adolfo, el problema es que los problemas, y reitero el término, se abordan no por lo que lo está causando, sino por las consecuencias. Y eso porque que tú siempre ves, nos montamos sobre una ola y eso mediática. que tú ves que pasa en el sistema de salud, en la educación, en todo lo que tiene que ver con el tema de los combustibles que tú hablabas, ahí en el fondo lo que hay es un tema institucional que de una u otra forma es lo que está generando que situaciones como esa pasen. Pero sí les importa la delincuencia y la criminalidad. Claro ¿Cuál es que su sí. valoración sobre cómo se está manejando este flagelo que va creciendo a pesar de los supuestos esfuerzos del gobierno? Ese es un tema. ¿Cuál Pero es es un su- tema, no, yo pienso que el Estado, y yo creo que comienza a caminar en esa dirección. Fíjate que los niveles de criminalidad, es verdad que han disminuido, los niveles de criminalidad. Cuando yo te hablo de ¿Y la criminalidad, delincuencia? hablo de, ahí voy. Cuando te hablo de la criminalidad, te hablo de la criminalidad de los homicidios. Sí. O sea, eso ha disminuido, pero la delincuencia no, eso ha aumentado. Y eso se debe probablemente a una falta de política pública coordinada que venga del Estado, pero también que tome en cuenta la sociedad. Mientras el Estado ande de su cuenta, queriendo no tomar en cuenta a la sociedad, no hay forma de tú darle una respuesta adecuada a ese fenómeno.
Y eso es lo que ha pasado en este país. O sea, nosotros, por ejemplo, debemos de trazar una política criminal de Estado. ¿Tú la conoces, esa política criminal de Estado? Tengo los años que tengo en periodismo oyendo que habrá una política... ¿Pero tú la conoces? No, es que no la hay. Entonces no hay forma de que desde el Estado se le pueda dar una respuesta efectiva a la criminalidad. Porque a fin de cuentas el componente social es fundamental. O sea, tú no puedes atacar la criminalidad metiendo gente presa, sometiendo delincuentes. Tú tienes que tratar de ver qué es lo que está causando esa criminalidad. ¿O tú crees que no lo saben? Bueno, si lo saben, no están entonces diseñando las políticas adecuadas y eso sería peor. ¿No será que el comportamiento consuetudinario de nuestros políticos es parte del aumento de esa delincuencia y criminalidad? Puede ser. El tema de la corrupción impacta. Por ejemplo, en esta semana yo vi que un camión de una compañía de bebida se dañó y fue saqueada. ¡Saqueada! Entonces ahí hay un problema, o sea, un tema de comportamiento. O sea, el tema de la criminalidad, no, vuelvo y te reitero, no es una responsabilidad exclusiva del Estado, pero como el Estado es quien tiene que trazar la política, tiene que tener en cuenta la sociedad. Pero la corrupción, sobre todo en el Estado, en el gobierno, sí es responsabilidad. ¿Cuál es su valoración sobre la forma en que el gobierno está enfrentando los casos de corrupción? ¿Usted cree que los casos tenemos... Nosotros hemos sido deficientes y tú lo sabes. Nosotros hemos sido deficientes con el tema de la corrupción, sobre todo la corrupción política. Nosotros hemos sido deficientes. Yo quisiera su valoración sobre cómo se ha enfrentado el caso de Odebrecht, pero me lo va a decir luego de una segunda pausa porque tenemos compromisos comerciales. Bien, continuamos en su programa Verdades al Aire. Está aquí con nosotros Servio Tulio Castaño. Le hacía una pregunta antes de irnos a comerciales, su valoración sobre cómo se está manejando desde el gobierno los casos de corrupción. ¿Usted cree que ciertamente se está haciendo lo correcto? En el caso, por ejemplo, de Odebrecht, ¿están todo lo que son o son todo lo que están? Mira, yo no creo que estén todo lo que son, esa es la realidad, o sea, honestamente hablando te lo digo. Yo respeto mucho las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, pero ese es un caso, evidentemente, que desde el punto de vista jurídico, cuando tú lo lees, hay cosas que uno no le cuadran, digámoslo de esa forma. ¿Qué no le cuadra, por ejemplo? No, lo que pasa es que ahí hay personas que probablemente, cuando tú lees el expediente, debieron de haber estado otras. Por ejemplo, el caso de Andrés Bautista, de Chuck Vázquez, que tuvieron muy poco tiempo en el Congreso. Y, por ejemplo, en el caso de Andrés Bautista, que nunca ni siquiera estuvo cuando se aprobaron esos préstamos. ¿Quién es otra? No, te digo. ¿Cuáles otras personas? Fueron préstamos que fueron aprobados por el Congreso Nacional. ¿Pero qué otras personas usted cree que debieron eso lo debieron de haber determinado la investigación. Esa es la realidad. Pero lo que te digo es que llama eso, esas son de las cosas que llaman la atención. O sea, gente que han permanecido ahí durante años
que fueron presidentes de comisiones, que han venido presidiendo esas instituciones. O sea, hay cosas que te llaman, no sé, como que debió de haber ido más allá la investigación, digámoslo así. Pero ahora, ese es un reto para el sistema de justicia, ese caso. Y el hecho de que no estén todo lo que son, en el juicio de fondo se pudiese revelar o se pudiesen integrar otros que no están en ese proceso. Esa es la realidad. Hablando de integración ahí... Y ese proceso es un reto para el sistema de justicia. Ese proceso va a determinar si nosotros desde el punto de vista judicial hemos avanzado o no. Ese es el caso, que va o a sepultar o a catapultar. Es un caso emblemático. Bueno, ese es el caso, ese es el caso, que va a sepultar o a catapultar el sistema de justicia en la República Dominicana. ¿Al sistema de justicia o al presidente Danilo? No, yo diría que al sistema de justicia, que es quien tiene la responsabilidad de darle una respuesta a ese proceso. Digo, a partir de que el procurador es el brazo político del presidente en la justicia. Sí, pero eso es verdad. Pero ya cuando tú sometes un caso a un sistema de justicia, como ya, o al Poder Judicial, como ya se sometió, ya ahí es el Poder Judicial que va a tener que responder. Y como poder del Estado va a tener que saberse comportar. O sea, la responsabilidad ya hoy en día está en manos del Poder Judicial, ni siquiera del Ministerio Público. Sí, hablando de eso, hay sectores envueltos en este proceso que están pidiendo, lo han hecho formalmente, que sea llamado el Procurador General de la República como testigo, algo que a mí me parece ilógico, a partir de que el Procurador es el jefe del Ministerio Público. Ministerio Público se supone uno e indivisible, y quienes están ahí como Ministerio Público son el Procurador en sí. Pero tampoco esa es una petición. Hay que entender que cada una de las partes diseña su estrategia sobre la base de lo que es la defensa o sobre la base de cuáles son las imputaciones. ¿Usted cree que tiene algún sentido llamar al procurador? Pero yo no creo que tampoco esa sea una petición tremendista, honestamente hablando te lo digo. Es más, yo como procurador, siendo ese el caso emblemático que se le ha sometido a la justicia, yo hubiese estado en la mejor disposición de subir alguna de las audiencias, honestamente hablando te lo digo, un tanto como para defender lo que yo como Ministerio Público sometí. Esa es mi posición. Yo digo que es una falta de estrategia a los abogados que quieren llamarlo a él. Jenny Berenice, todos los casos que ella entendió que eran emblemáticos, ella subía a las audiencias. Yo no veo en eso. Yo cuando era Procurador General Adjunto, yo era el que subía a las audiencias en la Suprema Corte de Justicia. Pero no lo están llamando a subir para defender como Ministerio Público, es como testigo. Sí, pero yo no le veo ninguna, honestamente hablando te lo digo. Ojalá y que él tome la decisión de subir. Ahora, ese es un caso en donde yo entiendo que debió de haberse tomado en cuenta, y hay tiempo para hacerlo, pero eso ya sería en el juicio de fondo, a una de las figuras clave. ¿Cuál? Marcos Vasconcelos, que fue el que creó todo este problema y que fue interrogado en Brasil. O sea, él fue el que de una u otra forma construyó todo esto cuando fue entrevistado por las autoridades en Brasil. Y a mí me gustaría que ese señor fuese, aunque sea virtualmente, tomado en cuenta en el juicio de fondo. Yo creo que él haría grandes aportes a ese proceso, y yo creo que los abogados de la defensa eso lo van a solicitar, y el juez está en la obligación. Lo han estado solicitando. Pero ya en esta instancia no es tan necesario, porque el juez lo que está evaluando pruebas, pero en el juicio de fondo el juez lo va a tener, a petición de partes, lo va a tener que conceder, porque déjame decirte, muchas de esas pruebas no fueron controvertidas. Entonces yo creo que en el juicio de fondo, yo creo que ese sería un excelentísimo aporte a ese proceso, un tanto como para poder despejar dudas que el mismo proceso ha venido generando. Hablando del juez, en 4 ocasiones ha sido recusado y 4 veces ha sido ratificado. ¿Fue ratificado nueva vez? ¿Cuál es su valoración sobre esta ratificación? Esa es una atribución de la Suprema Corte de Justicia. ¿Pero usted la cree pertinente? Sabemos no, que yo es una siempre atribución. sostuve la tesis de que como él fue el que conoció de las medidas de coerción,
yo sostenía la tesis de que debió la Suprema Corte de Justicia de haber nombrado otro juez para que evaluara las pruebas. Esa era la posición de nosotros como fundación. Un tanto como para transparentar más el proceso. Deslindar una cosa de otra. Claro, porque los abogados de los imputados alegan que el magistrado está prejuiciado porque él conoció de la medida de coerción. Oye, yo no te digo que esté prejuiciado, pero lo que están alegando ellos, de una u otra forma tiene mucha lógica. Honestamente hablando te lo digo. Y yo respeto mucho al magistrado Pero Ortega. en ese escenario el código le da esas facultades al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. No, exactamente, la posibilidad de que él pueda subir en ambas. Y de hecho se la dio. Sí. Ahora, hay una realidad. El magistrado Ortega es uno de los jueces más competentes que tiene la Suprema Corte de Justicia en esa materia. ¿Te confía en cómo está llevando el proceso? Yo creo que sí. Él lo está llevando sobre la base del debido proceso. Esa es una realidad. Pero bueno, vamos a ver, a fin de cuentas, cuál es la decisión sobre la base de la valoración de las pruebas que él va a hacer. Él podrá, para que tú sepas, él podrá declarar no al hogar a favor de algunos y podrá declarar al hogar en contra de otros. Eso es lo que él está en esta ocasión conociendo y es lo que él puede hacer. Él no se puede meter mucho al fondo del proceso porque a fin de cuentas esa es la siguiente etapa de ese proceso. Le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con dinero, pero no es económica. Hay sectores reclamando, más de 1.000 millones tienen las AFPs de ciudadanos a quienes les corresponden por la muerte de sus familiares, los tienen retenidos. Y hay quienes creen que deben ser entregados. Hay un plazo que muchos creen que es inconstitucional. O sea, decirle a un heredero de su padre muerto que si no reclama en 7 años, perdió ese dinero. ¿Cuál es su valoración? Pero ya yo creo que eso se aclaró. Las mismas AFP dijo que ese era un plazo ya imprescriptible. Lo que ha pasado es... Pero ellas no pueden atribuirse cuando un plazo es imprescriptible. Pero ya ella dice que no, que lo pueden reclamar. El tema está... Oye, ¿cuál es el problema que se presenta? Y es lo que se le ha presentado, un tanto inclusive hasta para informar a quienes se encuentran en esa situación. No es que han perdido el dinero. El problema es que cuando una persona se muere, tú tienes que iniciar un proceso sucesoral. Ajá. Es el problema que se ha presentado. Y si no lo inicio, como no tengo conocimiento, ellos me lo guardan. Es que hasta que tú no lo inicias y tú determines quiénes son los herederos, sí, ellas no pueden disponer de un dinero que le corresponde a unos sucesores. Es decir, Dios te libre. Bueno, en mi caso, mi papá se murió. El mío también. Bueno, tu papá se murió. Sí. Para ustedes como sucesores disponer de la herencia, lo primero que hay que hacer es una determinación de heredero. Determinar quiénes son los sucesores. Evidentemente de que tu mamá es codueña y hereda, no es que hereda, es que tu mamá era codueña de tu papá, de esa pensión. Tu mamá no tiene problema. El problema lo tienen los herederos, pero para tu mamá poder disponer como codueña, hay que hacer esa determinación de herederos. Muy bien. Y ese es el problema que se ha presentado en el caso de las AFP. ¿Qué pasa? Como ese es un tema que está muy sensible, evidentemente de que la prensa reseñó como si la AFP se han cogido ese dinero y lo que pasa es que es a la AFP que se le ha presentado el problema que no ha podido entregar ese dinero que porque no la mayoría de los sucesores no ha hecho la declaración sucesoral. ¿Cómo que no han podido? No han querido. Porque en la misma, cuando uno firma para las AFPs, ahí mismo anota a los familiares y anota direcciones. Pero, si ellos hubiesen querido devolver lo que no le corresponde... Pero es que para eso, vuelvo y te digo, Adolfo, mira, a veces yo tengo que decir cosas que no son populares, pero que tengo que hablar sobre la base. Aquí se llama verdades al aire. Sí. Verdades al aire. Dígala. La realidad es, y se lo digo a todos aquellos que se encuentran en esa situación, hagan su determinación de heredero. Mire, usted se ha convertido... Búsquense un abogado, hagan la determinación de heredero
y las AFP están en la obligación de entregar esos fondos. Es una pena que un ciudadano tenga que buscar un abogado para ir a buscar 7,000 pesos. Pero eso es lo que la ley establece. Usted se ha convertido en un hombre ducho en asuntos políticos. ¿Cuál es su valoración sobre lo que está pasando al interno del Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, la situación de ese partido fue que, y ahí vamos, el hecho de que aquí no hubo una ley de partidos políticos es la consecuencia de lo que está pasando al interno, no solamente del PLD, eso está pasando en casi todos los partidos políticos. Sí, pero el que tiene problema ahora es el PLD. Sí, pero también así lo tiene el Partido Reformista y lo tienen partidos minoritarios. ¿Qué pasó? Que el sistema permitía que a lo interno de los partidos, ese caudillismo, esa polarización entre fuerzas, se impusieran en todo lo que tenía que ver con lo que eran decisiones, lo que eran la suerte de esas instituciones. Y sucede que ahora hay una bendita ley que le impone a los partidos políticos una serie de reglas, y eso es lo que estamos viendo. ¿Pero usted cree que puede pasar mañana, esa reunión del Comité Central para evaluar? Ahí va a pasar nada que, como la ley establece, ahí ese partido va a tomar una decisión. He visto que hay dos sectores que se han polarizado, una decisión que va a beneficiar a uno de esos sectores. Yo no sé cuál es. ¿Usted no sabe? No, yo no sé cuál es. Un hombre tan experto en estos asuntos no sabe. No, porque a fin de cuentas, esos son de los temas que le competen a los PLDistas. Ya. Ahí vamos. ¿Tú entiendes? Sí. Porque una cosa es los que podamos simpatizar por la línea de un partido. Y otra cosa es quienes son militantes de esos partidos políticos. Eso lo decidirán ellos. Y eso lo decidirán de conformidad con lo que establece la ley. Pero a la luz de su experiencia, ¿no cree que puede haber Yo un creo cisma? que ese partido primero debió de haber modificado los estatutos. Porque ahora se ha presentado un debate de que de conformidad con los estatutos no era al Comité Central que le correspondía tomar esa decisión, sino a todos los miembros del partido. Al Congreso. Al Congreso. Pero eso lo supo Leonel ayer, porque él estuvo en el comité político cuando se decidió. El tema es que era la una ley, función. que es una ley orgánica, se le impone a los estatutos de los partidos. Y la ley, lo primero que decía es que los partidos estaban obligados a modificar los estatutos de conformidad con lo que la ley establecía. Mire, me quedan 2 minutos. Yo quisiera que usted me diga brevemente a mí y al país, ¿es cierto que su corbata tiene una historia hermosa? Sí. Se puede saber. Si no, pasamos. No, claro que sí. Dicen que tiene una hermosa historia esa corbata. Usted siempre usa de negro. Bueno, mi papá hace 31 años que murió. Cuando él murió, yo juré que nunca yo me iba a quitar el luto. Wow. Pero no como un duelo, sino como un tributo a él. Hace 31 años que murió y todavía yo no he concluido el inventario de todas las cosas que él nos dejó. Fue uno de los hombres más emblemáticos para nosotros como familia. Para el país también. Y ha sido una de las cosas que más nos marcó en nuestras vidas. Y yo he cumplido con esa promesa. Bueno, lamento, hermano, haberte sacado una lágrima. Gracias por estar aquí en este programa Verdades al Aire. De más está decirte, tú sabes, nuestra relación y que este programa estará siempre disponible. No, gracias a ti, Adolfo. Muchas gracias.